Eh, Hoy empezamos con estequiometría. Bien, pero vamos a ver los conceptos básicos. Bien, vamos a tratar de hacer Bueno, algunas primeras, digamos, cálculos y operaciones, ¿no? De lo que se basa la estequiometría, ¿no? Bien, vamos a ir pasando. Bien, básicamente empezamos, o sea, porque es, digamos, el estudio de las relaciones cuantitativas entre masas, volúmenes y número de moles de las moléculas entre sustancias y productos de una reacción química. Bien, ¿vos recordás algo de lo que era, por ejemplo, el concepto de mol o el volumen, la masa? No sé si te acordás de haberlo y visto. me suena así, Bien, pero la masa ahora que decirte que usamos, esta, está, bueno, medida en gramos. Bien, es la masa que corresponde al número másico de cada elemento químico. Si vos te fijas en la tabla, bien, que tiene un número que es con comas, bien, o sea, fíjate que está abajo del nombre del elemento. Si vos te sí. fijas, el oxígeno, por ejemplo, es 15,99, el carbono creo que es 12, algo, nitrógeno 14. Ah, sí, sí, Bien, ese más es largo. el peso en UMAS, pero en la comunidad se lo conoce también como gramo, bien, el gramo que conocemos todos. Entonces, comúnmente lo vamos a usar como gramo, bien. Esa sería la masa. Bueno, Por ejemplo, también se le puede medir el volumen. El volumen, digamos, el volumen molar, como se lo llama, tiene un valor que cada mol, por eso es importante saber el concepto de mol, bien, que está acá, bien. El concepto de mol lo tiene como que el volumen de un mol, no importa de qué sustancia, bien, es de 22,4 litros. Bien, 22,4 litros para cada sustancia. No importa, por ejemplo, un mol de dióxido de carbono equivale a 22,4 litros. Un mol de oxígeno, 22,4. Siempre en ah, CNPT. ¿Te acordás qué significaba eso? no, Condiciones normales de presión y temperatura. O sea, una reacción de ah, estequiometría ocurre en un laboratorio, por ejemplo, en el papel o en la teoría, en un ámbito de que siempre está en esas condiciones. Bien, sí, en esas condiciones de temperatura. Bien. Otra cosa que se puede calcular es el número de partículas, o sea, de átomos o moléculas, por ejemplo, que es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esa relación no va a cambiar. Bien, sí. no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo relacionamos al mol? Bueno, el mol de un átomo, digamos, es una medida que está, digamos, como que engloba o aglutina, digamos, el concepto para poder trabajar mejor, ¿no? Con todas estas variables, partículas, volumen y masa. Por ejemplo, yo puedo decir que un mol, bien, de, por ejemplo, CO2 pesa tanto, o sea, tiene una masa de tanto. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Vamos a hacer un mini cálculo acá, por ejemplo. A ver si tengo acá esto un poco más chico, en color negro. Por ejemplo, el dióxido de carbono es CO2. Bien. Yo cómo sé, por Claro, ejemplo... perdón, Sí, decime. ponele, debe decir masa, volumen o partícula, digo mol. Claro, pero No. depende de lo que yo pregunte. Yo para que sepas el concepto de mol. Claro, sí, 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 Bien. sí, Por sí, ejemplo, cuando yo te pregunte un mol, ¿no? Vos tenés que tener en cuenta que un mol equivale a la molécula, ¿no? A todo esto. sí. Acá, como no se escribe, bien, ¿qué número hay acá? Bueno, ¿Cuántas moléculas ves acá vos? O tiene dos sea, de oxígeno y una de... no, no, molécula. La molécula es esto, todo.
Vos acá tenés los Todos, átomos sí. unidos en forma de molécula. Pero vos acá tenés un 1. Claro, Bien, pero eso digamos como no se escribe porque hay uno solo. Si vos acá claro, claro, tuvieses claro. un 2, viste que cuando hicimos balanceo de sales, viste que a veces les poníamos un 2. Sí, Bueno, esos son 2 sí, sí. moles. Bien, ahí Ah, ves 2 moles. Por ejemplo, claro. acá Sí, sí, yo sí. tengo uno solo. Bien, por ejemplo, vamos a hacer una relación con respecto a lo que a la masa de este CO2. Bien, por ejemplo, yo sé que un mol de CO2, bien, un mol de CO2, voy a poner acá, un mol pesa una X cantidad. ¿De dónde voy a sacar ese peso? Bien, de lo que dice cada uno en la tabla periódica. Si vos te fijás en la tabla periódica, ¿la tenés a mano? Sí, Bien, ahí se me cortó. ¿cuánto pesa el carbono? Fíjate el número másico del Sí, carbono. 12,0115. Bien, redondeamos en 12. Bien, Entonces, sí, 12 sería 12 gramos. Bien, pero ponemos 12. digamos. Bien, Sí. cada oxígeno, ¿cuánto pesa? Eh, 15,9, no, 16. Bien, 16. Entonces, vos sabés que cada Sí, oxígeno va a pesar 16. Pero ¿cuántas veces está? 12. 2. Entonces sería 16 por 2, 32. 32 más 12, 18. 44, 44. ¿no? Sí. O sea, un mol, por ejemplo, de CO2, ¿bien? Va a Sí. pesar 44 gramos. ¿Bien? Esa es la relación que me dice a mí, por ejemplo, del papel, de la teoría, ¿no? Bien, yo ahora lo que te Sí. puedo llegar a preguntar, por ejemplo, en una consigna, es por ejemplo, si un mol de CO2 pesa 44 gramos, si yo tengo 3 moles de CO2, yo acá esto de vuelta te pondría 3 mol, o directamente te pongo 3, es lo mismo. Yo para que veas bien lo que es mol. Si Sí, yo sí. tengo 3 moles de CO2, X, o sea, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuántos gramos? Y acá tengo que hacer la regla de 3. Bien, La regla 3, sí. vos te acordás que la regla de 3 era por aquí multiplicamos y lo Y de después dividir acá por, sí. lo dividimos. Obviamente al dividir por 1 nos queda el mismo número, o sea, 3 por 44 dividido 1, o sea, 3 por 44 acá. ¿Cuánto te da eso? Ajá. Pues 120. No, Bueno, espera. no, 3 por 44, ¿verdad? Ya te digo. No te voy a olvidar acá. Bueno. Da 132. Sí. O sea, Gramos. sí, si un mol de, por ejemplo, de CO2 pesa 44 gramos, bien, 3 moles de CO2 van a pesar 132 Sí. gramos. Y yo acá te puedo preguntar, por ejemplo, lo mismo, te puedo preguntar algo parecido, es que si, a ver, si un mol
si un mol de CO2 pesa 22,4 litros, 4 moles de CO2, ¿cuánto van a pesar? Claro, lo mismo, pero... Lo sí, mismo, vos multiplicás y después, si hubiese sacado otro número, dividirías. Bien, que acá, por ejemplo, esta cuenta nos da 4 por eh, 22,4, nos da 89,6 litros. Bien, claro, lo que cambia es el claro, litro, gramo, exacto. Vos lo que vas haciendo es relacionar, ¿no? Relacionar las unidades, o sea, y los coeficientes de moles. Vos vas a prestar mucha atención a los numeritos delante de las moléculas. sí. A los numeritos, siempre es. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Bien, acá por ejemplo, de lo que nos va, los que nos va a interesar es, ¿no? Obviamente, acá tenemos, ves, este es un ejemplo del fósforo. Este numerito que vos viste recién es este, Sí, ¿ves? Fíjate que en la tabla debe decir algo muy parecido a este, porque este es una definición sí, general. sí. 30,97, yo lo tomo 31, por ejemplo, al fósforo. De, sí, pero para otros cálculos a veces te lo toman como 30,97. O todo junto, depende. Pero yo lo voy a tomar como 31. Bien. Bueno, redondeado. Claro, siempre redondeamos, viste, cuando tenés 5 o más se pasa uno para allá. Entonces, Claro. vamos. Bien. Vamos a borrar esto. Bueno. Por ejemplo, acá les da, bien, como ejercicio, bien, calcular el peso molecular. O sea, lo que yo hice, viste, con el CO2, Sí, que nos fijamos cuánto pesaba, ¿no? Peso molecular de los siguientes compuestos, por ejemplo, HNO3, ¿no? lo que es CaCO4. cuánto pesa el Claro, nitrógeno cuánto, y más, digamos. por ejemplo, claro. Yo te voy a dar, vamos a hacer el primero, ¿no? El HNO3. Bien. HNO3. Bien. Yo voy a saber qué cosa, que el, el hidrógeno, ¿cuánto pesa? Uno, redondeado. 1. Entonces, yo sé que el hidrógeno va a valer 1. El nitrógeno, ¿cuánto pesa? 14, 14. Bien. El oxígeno, ¿cuánto pesaba? 16. 16. Pero en realidad tengo que multiplicarlo Claro, por 3. por 3. Entonces, yo voy acá vas a tener que hacer. Sería 1 más 14 del nitrógeno más Claro. 16 por 3, que te da creo que 48. Y eso te da el peso molecular final del ácido nítrico, es este. Claro, primero sumar lo de arriba. Claro, fíjate cuánto te da. 6. Sumado lo de arriba te da 31. ¿Cuánto te da? Sumado lo de arriba 31. No, acordate que tenés que multiplicar el oxígeno por 3. Ah, solo el oxígeno por 3, tienes razón. Exacto, solo el oxígeno. Claro, entonces no, 2. Entonces, como así. $63.
Bien. Esto te da 63 gramos. Bien. Eso es lo que pesa Ah, un mol, porque acá hay uno. Bien. Un sí, sí. mol de ácido nítrico. Bien. Vos tenés que tener en cuenta eso, por ejemplo. Y fijarte los ejemplos que hay acá. ¿Ves? HNO3 ya lo hicimos. Te queda, este es el sulfato de calcio, clorato de potasio. Acá tengo fosfato de calcio. ¿Ven? Este es otro un poco más complicado. Ojo acá, porque acá vos tenés que hacer primero este, ¿ves? Sacar el peso. Claro, sacar el peso del fósforo y de los 4 oxígenos. Y después lo multiplicás por 2 al final. Y después lo sumás a 3 veces el calcio. Eso es, hay que tener en cuenta los subíndices. Luego acá tenés magnesio y tenés que multiplicar, ojo, el OH por 2, lo que pesa. Y acá cada carbono está 6 veces. Hidrógeno 12, oxígeno 6. Ojo acá. Bien. Esto sería, digamos, para hacer ejemplos de... Para ver el tema del peso molecular. Porque eso tiene que estar aceitado para ver, ¿no? Para ver, digamos, la relación estequiométrica. Bien. Ahora, por ejemplo, también, bueno, acá hay más ejercitación. Por ejemplo, lo de peso molecular, ¿no? De otros compuestos. Ves que tenemos más compuestos un poco más elaborados. ¿Ves? NH4, MG. Claro. Es lo mismo. Vos tenés que agarrar, ir uno a uno, ¿no? Y vas sumando este y este. ¿Bien? Entonces, no hay mucha complicación. Ahora, vamos acá. ¿Ves que dice acá? ¿Cuántos moles hay en? ¿Bien? Y nos da una cantidad de gramos. Acá en este cuadro lo que hicimos fue, de mol, yo tengo una cantidad expresada en moles, ¿no? Yo de moles lo pasé a gramos. Bien, de mol a gramo. Yo lo que tengo ahora, ¿no? Es la relación inversa. Yo tengo los gramos, ¿m? Y quiero pasarlo a moles. Vamos a hacer un ejemplo. Hacemos el ejemplo A. Por ejemplo, ¿cuántos moles hay en 50 gramos de agua? ¿No? Entonces, vamos a hacer esa relación. Vamos a poner la rayita. Bien. Yo tengo, para empezar acá, 50 gramos, bien, de agua. Y yo no sé cuántos moles hay, bien. Perfecto. Ahora yo lo que tengo que ver es que yo tengo el mol, yo sé cuánto vale un mol de agua, por ejemplo. Bien. Yo sé que un mol equivale a 18 gramos. Bien. Un mol equivale a 18 gramos. Bien. Entonces. Eso estaba en el cuadrito de arriba, ¿no? ¿Cómo? El que un mol le equivale a 18 gramos. Claro, no sé si estaba. A ver. ¿Dónde lo habías visto vos? No, digo, arriba, en la página anterior, ¿o no? A ver. O el mayor. Ya te digo. Ahí este cuadrito, ¿no? No, acá no, acá estaba no. solamente la relación. Bien. Entonces, yo acá, digamos, lo puse arriba y lo mismo que ponerlo abajo, así que despreocupate. El tema es así. Bien. Yo tengo 50 gramos y no sé cuántos moles son. No lo sé. Tengo que averiguarlo. ¿Cómo hago? De la misma forma que hice recién. Yo planteo esta relación. Si 18 gramos de agua equivale a un mol, 50 gramos X.
O sea, es mi incógnita. ¿Qué hago ahí? Lo mismo. Sí. Multiplico, cruzado, y luego divido por la cantidad que yo tengo. O la cantidad, perdón, que vale el mol. Sí. O sea, esto sería 50 por 1, 50, 50 dividido 18. 18. ¿Cuánto te da eso? 2,77778. Bien, 50 dividido 18. Eso te da 2, como dijiste vos, son 7 7 y un 8. Acá lo que vamos a usar es si te da, por ejemplo, 2,77, así. 8, 7, perdón, y un 8. Ah, Pero bueno, sí, lo mismo. sí, ya, a mí me da, acá me da, en la que tengo yo, me da 7, capaz que redondea al Con final. temática. Bien, yo lo que voy a usar acá, por ejemplo, Bueno, es, sí, ponele que sí. es así. Yo uso esto, nada más. O sea, uso el número y después de la coma 2 lugares. Y acordate, cuando hacemos así, si el número que queda afuera es 5 o mayor que 5, se le va a sumar Cambia el otro. 1 al que quedó. Sí. O sea, el número correcto sería 2,78 moles. Bien, entonces, si 18 gramos de agua equivale a un mol, 50 gramos de agua equivalen a 2,78 moles. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, entonces, lo mismo vas a tener que hacer en el ejercicio A. Digo, ya está hecho. El B y el C. Y después, lo que ya hicimos en el primer cuadrito, en el ejercicio donde te pregunta cuántos gramos hay. Y yo te doy 5 moles. Ojo que acá hicimos uno parecido. ¿Ve? 5 moles de CO2. 3,5 de NH3. Y 0,8 moles de ácido carbónico. Bien. Entonces, Sí. tenés esas, digamos, para empezar a practicar. Vamos a seguir un poco más. Vamos a borrar esto de acá. Bien. Bueno, este es acá hicieron justo esta. El pizarrón. Bueno, acá están las definiciones importantes. Acá el peso molecular gramo, ¿no? Es el peso molecular, digamos, que se expresa en gramos por mol. O sea, por ejemplo, acá vimos el agua. Bien. Peso molecular del agua, H2O, es 18 gramos por mol. La barra significa por. Entonces, vos ahí tenés el peso molecular de cada hidrógeno sumado al oxígeno, o sea, 18. Bien. Después tenés el mol. Ejemplo, hice un mol de cloro. El cloro está gaseoso, en estado C. El cloro está de A2. Si vos te fijas el cloro, ¿cuánto pesa? Fíjate ahí en la tabla, en el grupo 17. 35. ¿35 solo? 4,63. 4 y algo más. Yo el cloro, por ejemplo, lo tomo como 35,5. Yo. Viste que Sí. tiene 35,4,45. Entonces yo el cloro, para simplificar, lo tomo como 35,5. Bien. Bueno, sí. Entonces, si vos te fijás, 35,5 es el peso de un átomo de cloro. De uno solo. Pero el cloro, ¿cómo está? ¿Ves? 2 veces. Está 2 veces. Entonces yo tengo que hacer, cuando yo vea que un elemento está así, ¿no? Que está con 2, es 35,5 por 2, que nos da
71. 71. Bien. Si vos usás el número que te da ahí en la tabla periódica, te va a dar un número muy cercano a 71. Que no va a ser 71. Claro. Pero vamos a... Pues yo digo, yo les voy diciendo cómo yo lo uso, así ya queda. Esa es la, digamos, le estoy dando la pista para que no se compliquen. Porque no tiene sentido usar tantos decimales. No tiene sentido. Entonces, a ver. Después nos queda... acá está el volumen. Bien. El volumen molar, por ejemplo, de un mol de ácido... Este es el ácido clorhídrico. La verdad que lo hicimos al HCl. Sí. Lo hicimos en los hidrácidos. Bien. Este volumen en CNPT es de 22,4. Bien. Que se obtiene, ¿no? Obviamente, luego de hacer la cuentita con esta fórmula PBNRT. No sé si te acordás de esa formulita. No. Bueno, esa podemos llegar a verla, pero un poco más adelante. Bien. El volumen entonces, por ejemplo, es siempre de un mol. Acordate de eso siempre. Bueno, a ver, un poquito más. Sí, siempre uno. Acá, mira, esta es la forma, bien, de plantear una ecuación, ¿no? Estequiométrica. Acá, por ejemplo, esta es la ecuación de formación del ácido clorhídrico. Vamos a borrar esto. Ahí está. Bien, esta es la ecuación de formación. Ya está balanceada, ¿no? Porque acá mezclamos hidrógeno. El hidrógeno gaseoso, bien, está en forma, se dice diatómica o biatómica. Entonces está en pares, H2. Se junta con cloro gaseoso, que también está en forma diatómica o biatómica. Y estos dos se juntan para dar el ácido clorhídrico. Bien. ¿Te acordás que, por ejemplo, cuando armamos el hidrácido teníamos la valencia acá? Ahora que tenía más 1 y menos 1. Sí. Bien. Eso acá por ahora no lo usamos o tenemos que tenerlo en cuenta nada más. Entonces yo para balancear esto, yo acá tengo 2 de hidrógeno y 2 de cloro. Y acá yo tenía uno solo de cada uno. Entonces, ¿qué hice yo acá? Le agregué el 2 para balancear. Eso acá es importante porque si no te da mal la cuenta. Bien, no va a ser lo mismo un mol que 2. Bien, y siempre cuando yo... La otra vez no lo usamos. Claro, lo hacemos como una práctica. Bien, cuando balanceamos el hidróxido o el ácido. Ahora hay que aceitarlo un poco más. Bien. Y una forma, cuando vos haces yo les doy la reacción, ¿no? Así. Estos, recordemos que son de una reacción, son los reactivos, aquí, y acá los productos. Bien. Algunas reacciones pueden ser directas o reversibles. Eso por ahora no lo vamos a ver todavía, pero bueno, puedes pasar. Entonces, yo sé que acá, por ejemplo, yo tengo que hacer, este es un ejemplo para ver cómo se desgrana y cómo yo puedo plantear relaciones. Bien. Por ejemplo, yo acá tengo, como no tengo nada, tengo un 1 acá. Bien. Sí. Igual que acá. Entonces yo sé que tengo moles, tengo 1 y 1. Claro. Yo acá, entonces voy a calcular la barra de mol. Un mol, y acá ¿cuánto tengo? 2. 2. Claro. Bien, después acá el peso molecular de cada uno de los compuestos. Si yo sé que el hidrógeno pesa 1 pero está 2 veces, voy a tener 2 gramos. Después, como hicimos recién, cada cloro pesa ¿cuánto? 35,5 por 2, 71. Esto se mezcló, ¿no? Cada HCl, si yo sumo 35,5 del cloro más 1 del hidrógeno, me da 36,5. Entonces, al hacer esa suma, pero está 2 veces,
¿cuánto me da? 73. Que es lo mismo que hacer, obviamente acá es fácil, 2 más 71. Claro, O sea, claro, yo no pierdo nada cuando reacciona. Este es el rendimiento teórico, como se llama. Bien, es el rendimiento en papel, es lo que tendría que salir. Yo acá no tengo ninguna variante que me reduzca el rendimiento. Yo sé que el reactivo es puro, o sea que no hay impurezas, ojo, eso después lo vamos a ver también. Pero la idea es que arranquemos con esto. Bien, después lo vamos a empezar a complicar un poco, pero bueno, tranca. Bien, y por último, el volumen molar. Que recordemos que un mol equivale a ¿cuánto? 22,4 litros. Si todo lo que tenga un mol va a tener 22,4. Si tiene 2, 44,8. O sea, directamente multiplico 2 por 22,4. Nada más. Y yo puedo hacer... Claro, ahí hay un 2, pero puede haber un 3, un 4. Puede haber un 4, un 3, un 3,5. Claro. Acá puede haber, ojo, acá no siempre van a ser valores enteros. Bien. Puede haber, va a haber valores sí, enteros en la reacción estequiométrica, pero en la pregunta puede haber valores con comas. Yo acá les puedo pedir, por ejemplo, mirá, yo tengo un mol, por ejemplo, acá se puede preguntar. Vamos a hacerlo con celeste. Acá tengo un mol de hidrógeno, bien, produce 73 gramos de ácido, bien, un mol de hidrógeno produce, vamos a escribirlo, a ver, acá arriba. Uy, para que se me está acabando la batería del auricular. Ahí ven un cachito. Dale. Avísame nomás. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Listo? Bien. Entonces, yo acá lo que tengo, bien, yo esta relación que yo hice es que, por ejemplo, un mol, ¿ven? De hidrógeno que está acá, que es un reactivo, va a producir, según el rendimiento esperado, 73 gramos de ácido clorhídrico, el HCl que está acá. Sí. Si yo planteo, yo conseguí en una, no sé, una farmacia, por decir algo, vamos a plantear, Sí. conseguí 5,6 mol de hidrógeno. Mi pregunta es, ¿cuántos gramos de ácido ¿Cuántos gramos? se van a producir? Ahí tiene que hacer la de 3 simple. Exacto. Acá es todo regla de 3. Regla de 3 y después podemos hacer alguna de las formulitas de los gases, como la que viste en la diapositiva pasada, que era PV igual a nRT. Pero eso al final. Sí. Entonces, acá lo que puedo hacer es, por ejemplo, es multiplicar esto acá
¿no? Y como siempre, divido. Acá siempre estamos dividiendo por 1, ojo. Pero puede cambiar. Sí. Entonces, ¿cuántos gramos producirá? Yo acá puse 408,8 gramos. Muy bien. Esto va a producir, ¿no? 408,8 gramos de ácido. Bien. Entonces, la respuesta a la consigna va a ser: si un mol de hidrógeno va a producir, sí, va a dar como resultado 73 gramos de ácido, 5,6 van a producir 408,8 gramos de ácido. Sí. ¿Se entiende la consigna? O la forma de... Sí. Bien. Lo que puede variar acá, más que puedo yo agregar, lo que podemos practicarlo mañana o en la próxima clase, es que yo les pueda decir, mirá, los 5,6 moles que tengo o que conseguí en la ferretería o en la farmacia tienen una pureza del 96%. O sea, yo tengo que calcular después o antes de hacer la cuenta, bien, Sí. cuánto tengo al final de mol de hidrógeno. Porque yo tengo un reactivo que puede estar con impurezas. Entonces yo sé que tiene una pureza del 96%. Bueno, si tiene esa pureza del 96%, ¿cuánto tengo? Tengo que hacer una regla de 3 previa para modificar esto que está acá, este 5,6. Va a ser un poco menos. Claro, antes que eso. Antes que esta. Claro. Entonces, yo después ahí, pum, con esta, yo ahí voy a trabajar con esa cantidad ya trabajada con la pureza. Sí. Otra cosa que se puede agregar a esto es, por ejemplo, este es el rendimiento teórico, como dijimos, ¿no? Que equivale al 100%. Bien. Esto se gasta todo. Yo lo que puedo decir, o más adelante, bueno, este es el rendimiento, le puedo agregar la pureza al principio, y este rendimiento es del 100. Bueno, ¿cuánto se produciría de ácido, no? Con un rendimiento del 85%. Bien, entonces, vos acá podrías agregarlo. Voy a agregar yo acá arriba. Si, por ejemplo, si con el 100% de la reacción, bien, se dio como resultado 408,8 gramos del ácido con un 85. Claro. ¿Cuánto? ¿Ves lo que se puede todo empezar a cambiar, no? Sí. Hay varias cosas que se pueden agregar. Después otra cosita, lo que faltaría, digamos, también para lo que se hace casi al principio, es identificar el reactivo. ¿Qué tipo de reactivos son? ¿Limitante o en exceso? ¿Eso recordás algo de eso? ¿De ese tema? No. Por ejemplo, el reactivo limitante yo tengo que identificarlo planteando, digamos, esta es la relación, digamos, estequiométrica del laboratorio, ¿no? 1, Sí. 1, 2, por ejemplo. Bueno, yo saco el peso molecular de cada uno. Bien. Acá te van a dar, ¿no? Por ejemplo, 2 gramos de hidrógeno van a reaccionar siempre con 71 gramos de cloro. Siempre. Sí. Entonces te dicen, mira, te dan una cantidad X de hidrógeno y una cantidad X de cloro diferente a estas, ¿no? Entonces vos tenés que plantear después, por ejemplo, nos dan 100 gramos de hidrógeno y 200 de cloro. Bien, 100 y 200. Entonces vos podrías hacer, si nos dan 100 gramos de cloro, perdón, de hidrógeno, bien, van a reaccionar con una X cantidad.
de ácido. Entonces pero yo ya sé que, por ejemplo, 2 gramos de hidrógeno, ¿con cuánto reaccionan de cloro? En la práctica, ¿no? 71. Exacto. Ahí, con 71 de ácido. sí. Entonces, yo tengo que ver ahora con cuánto reaccionaría 71, perdón, los 100, ¿no? Claro, la 100. Ahí es otra regla de 3. Yo tengo que hacer es 100 por 71 Por 71, claro. igual dividido 2. ¿Cuánto te da? 3,550. Nos da 3000. O 3000, sí. Sí, acá sería un punto de separación de miles. Claro. Nos da 3550 gramos de Gramos. ácido. Bien. Perdón, la relación no era con el ácido, sino con el cloro. Perdón, Ah, me parecía. sí. Ahí está. Claro, ahí claro también. Está. No. Ahí está. Sí. Entonces, volvemos. O sea, Ácido sería si vos sumás el de recién, el último. ¿cómo? Con el ácido sería si sumás los dos. Claro, obvio. No. Acá vos tenés que. La reacción técnicamente que era esta. A mí me habían dado, por ejemplo, 100 gramos de hidrógeno. Bien. Sí. Y 200 de Sí, cloro. sí. Bien. Eso es lo que yo conseguí. 100 Claro. gramos de hidrógeno, 200 de cloro. Entonces yo tengo ahora que yo sé que la relación estequiométrica es 2 gramos de hidrógeno reaccionan sí o sí con 71 de cloro. Sí o sí. Esa es la relación. 2 con 71. Si yo tengo 100 de hidrógeno, van a reaccionar con una cantidad que era la que calculamos recién. Claro, 3550. Es 3550. Con algo, no me acuerdo. No, justo. No, 50, sí. Bien. 50. Entonces, ¿pero cuánto me habían dado a mí de cloro hoy? 200, ¿no? 200. Entonces, 200 es un número más chico de esto. Obviamente. Sí. Entonces, yo al tener 200 gramos de cloro, ese va a ser mi reactivo limitante. ¿Por qué limitante? Porque no se va a gastar más allá de 200. Claro, aunque te dé igual, te va hasta 200. Exacto, yo voy a gastar hasta 200. Entonces, el reactivo que va a guiar la reacción va a ser el cloro. En este caso, ¿por qué? Porque tengo 200 gramos nada más. Sí. Entonces, después yo voy a sacar, por ejemplo, una regla al revés. Que yo acá, esta es la reacción teórica. Yo sé que tengo 200 de cloro, ¿no? Ahora lo modificamos. 200 de cloro, ¿no? Si yo sé que 71 de cloro, por ejemplo, ahora doy vuelta a la reacción. ¿Viste cómo cambia la regla? 71 de cloro reaccionan con 2 gramos de hidrógeno. 200, ¿con cuánto va a reaccionar? Claro, al revés. Al revés. Entonces, yo ahí tengo que hacer 2 200 por 2. por 200, que nos da 400, dividido 71. 71. Claro. ¿Cuánto da? 310. 5,63. 63. 63. Sí. Exacto. 5,63. Eso es lo que va a reaccionar de hidrógeno con los 200 gramos de cloro que yo tengo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces el cloro es mi reactivo limitante. Bien. El cloro, Sí. acá lo voy a poner con mayúscula, reactivo limitante. Y el hidrógeno es mi reactivo en exceso. Es lo que me va a sobrar. Bien. Sí.
Si yo Y tengo... el Sí, pone el 3550 de recién. ¿Ese qué sería? ¿O para qué sirve ese eso? sería, por ejemplo, yo tomé un cálculo, ¿no? Para que veas cuánto reaccionaría de, de cloro si se usaran los 100 gramos que me dieron de hidrógeno. Bien, Claro, ahí está. recordemos que tenemos en el frasco, por ejemplo, tenemos 100 gramos de hidrógeno y 200 de cloro. Claro, Bien, sí. entonces, al tener esto, yo tengo que hacer este cálculo inicial para ver con cuál trabajo. Entonces, yo voy a trabajar con este para todos los Sí. cálculos que haga. Para sacar los moles, para sacar el volumen. Porque ese es el que se va a terminar primero. O sea, es el Claro. reactivo en Sí, sí, sí. limitante. Ese limita la reacción. Y después el exceso me lo da este. ¿Cómo sé que es en exceso? ¿Por qué? Porque yo tengo 100 gramos que yo conseguí en el frasco. ¿Y cuánto se gastó solamente? 5,6. 23. 5,63 gramos. Hago esa resta y me da lo que sobró. Sobra. Ah, Bien, es lo que va a quedar en el frasco o en el o en el en la ay, se me fue, el Erlenmeyer o base precipitado, por ejemplo, sin reaccionar. No va a claro, reaccionar. va a quedar ahí. Claro. Pero igual esto vamos a ir viendo paso a paso. Yo te di, digamos, como un pantallazo. Sí, 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 para ir más o menos Por viendo. ejemplo, otra cosa que faltaría, esto se da, por ejemplo, dijimos que en condiciones normales de presión y temperatura. Sí. Por ejemplo, presión sería una atmósfera y temperatura sería eh, 273 Kelvin, Ujú. que serían 0 grados. Si yo te digo, bueno, ocurre a 25 grados, ya cambia todo. Tengo que hacer Claro. todo un cálculo con otras fórmulas que se ven después. O sea, fíjate vos hasta dónde va lo que hicimos hoy, que empezamos con los Sí, sí, moles sí. del Se va a dióxido. la mierda, sí. Entonces, eh, vamos a ir igual paso a paso, no se pongan. O sea que hasta ahora hacemos esto. Bien, Sí, yo ahora paso las actividades y lo que hay que hacer para dale. lo que traten de hacer para mañana o lo hacemos mañana en clase. Así que mañana sí o Sí, 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 yo voy a ver qué puedo, qué es lo que entendí bastante dale. y si Igual no, yo ahora me esto veré. ya lo subo, bien, Dale. y lo pongo en el grupo. Igual y les paso las fotos de la actividad, ¿no? Que hay que hacer. Sí. Las paso por el grupo. Igual Ah, bueno, mañana, dale. Dale. mañana lleven la tabla, así ya lo hacemos. Tabla y Dale, bueno, la perfecto. calcu del teléfono o la científica. Ahora sí usamos calculadora, sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, listo por Bueno, hoy y dale. mañana nos vemos a las 8. Buenísimo. Dale, nos Bueno, estamos muchas viendo. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, chau.